Este video trata del problema matemático sin resolver más antiguo que se remonta a hace 2000 años. Algunas de las mentes matemáticas más brillantes intentaron resolverlo, pero todos fracasaron. En el año 2000, el matemático italiano Pier Giorgio Odifreddi lo incluyó entre 4 de los problemas pendientes más apremiantes de la época. Resolver este problema podría ser tan fácil como encontrar un solo número. Los matemáticos han usado computadoras y revisado números hasta el 10 elevado a la potencia 2200, pero hasta hoy siguen sin respuesta. ¿Por qué crees que este problema ha atrapado la imaginación de tantos matemáticos? Es viejo. Es simple. Es hermoso. ¿Qué más se puede pedir? El problema es este. ¿Existen los números perfectos impares? Pero, ¿qué es un número perfecto? Por ejemplo, tomemos el número 6. Se puede dividir entre 1, 2, 3 y 6. Pero ignoremos el 6 porque es el mismo número. Y ahora nos quedan solo los divisores propios. Si los sumamos todos, encontramos que el resultado es 6, que es el propio número. Este tipo de números se llaman perfectos. Se puede intentar con otros números, como el 10. Los divisores propios del 10 son 1, 2 y 5. Y al sumarlos solo dan 8. Por eso 10 no es un número perfecto. Se puede repetir esto con el resto de los números y se puede ver que la mayoría de los números se pasan o se quedan cortos. Entre el 1 y el 100, solo 6 y 28 son números perfectos. Si llegamos hasta 10.000, encontramos los siguientes dos números perfectos: 496 y 8128. Estos fueron los únicos números perfectos que conocieron los antiguos griegos y fueron los únicos conocidos durante 1000 años. Si tan solo encontráramos el patrón que conforma estos números, podríamos usarlo para poder predecir otros. Pero, ¿qué tienen en común estos números? Algo que llama la atención es que cada número perfecto tiene un dígito más que el número anterior. Otra cosa que comparten es que los dígitos finales alternan entre 6 y 8. Lo que también significa que todos son pares. Pero es aquí donde las cosas se ponen raras. Podemos escribir 6 como la suma de 1 más 2 más 3 y 28 como la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Y lo mismo para los siguientes también. Son simplemente la suma de números consecutivos. Y podemos pensar que cada número adicional es como agregar una capa, y entonces forman un triángulo. Por eso estos números se conocen como números triangulares. Además, todos los números excepto el 6 son la suma de impares consecutivos al cubo. 28 es 1 al cubo más 3 al cubo. 496 es igual a 1 al cubo más 3 al cubo más 5 al cubo más 7 al cubo. Y 8128... es igual a 1 al cubo más 3 al cubo más 5 al cubo más 7 al cubo más 9 al cubo y así hasta 15 al cubo. Pero esto es lo que más me impresiona. Si escribimos estos números en binario, 6 se convierte en 110 y 28 se convierte en 11100. 496 resulta en 111110000 y 8128, ya adivinaron, es una hilera de unos seguida por una serie de ceros. Y si lo reescribimos, son solo potencias consecutivas de 2. De hecho, alrededor del 300 a.C., Euclides estaba pensando algo similar cuando descubrió el patrón que conforma estos números perfectos. Tomen el número 1 y duplíquenlo. Obtienen 2. Sigan duplicándolo. Obtienen 4, 8, 16, 32, 64, etc. Ahora, empezando con el 1, súmenle el siguiente número. 1 más 2 es igual a 3. Si el resultado es un número primo, multiplíquenlo por el último número en la secuencia para obtener un número perfecto. 2 por 3 igual a 6, el primer número perfecto. Ahora sigamos haciéndolo. Sumamos 1 más 2 más 4 y nos da 7, que de nuevo es primo. Y multiplicado por el último número, 4, resulta 28, el siguiente número perfecto. Luego, la suma de 1 más 2 más 4 más 8 es igual a 15, pero 15 no es primo, así que seguimos. Sumamos 16 para obtener 31, que sí es primo.
Si lo multiplicamos por 16, obtenemos 496, el tercer número perfecto. Se puede seguir haciendo esto para encontrar números perfectos cada vez más grandes. Y usando esto podemos reescribir los primeros tres. 6 es igual a 1 más 2 por 2 a la 1, 28 es igual a 1 más 2 más 4 por 2 al cuadrado, y 496 es igual a 1 más 2 más 4 más 8 más 16 por 2 elevado a la cuarta, donde el primer término es primo. Pero hay una forma aún más conveniente de escribir esto. Tomen cualquier suma de potencias consecutivas de 2. 2 elevado a la 0, que es 1, más 2 a la 1, más 2 a la 2, y así hasta 2 a la n menos 1. Y ahora, como no conocemos n, no sabemos a qué es igual. Pero es igual a algo que vamos a llamar t. Ahora, multipliquemos toda esta ecuación por 2, y tenemos 2 a la 1 más 2 a la 2, y así hasta 2 a la n, y esto es igual a 2t. Si a la segunda ecuación le restamos la primera, se van a cancelar casi todos los términos, y nos queda t es igual a 2 a la n menos 1. Así que podemos reemplazar toda esta serie con la siguiente potencia de 2 menos 1. Entonces 6 se convierte en 2 al cuadrado menos 1 por 2 a la 1, 28 se convierte en 2 al cubo menos 1 por 2 al cuadrado, y 496 es ahora 2 a la 5 menos 1 por 2 a la cuarta. ¿Ven el patrón? Este número siempre es 1 más que este, y si llamamos a este p, entonces la fórmula euclidiana del número perfecto es 2 a la p menos 1 por 2 a la p menos 1, cuando este sea primo. Y como lo estamos multiplicando por 2 a la p menos 1, que es par, esto siempre va a dar un número par. Euclides encontró la forma de generar números perfectos pares, pero no demostró que esta fuera la única forma. Puede haber otras formas para obtener números perfectos, incluso potenciales números impares. 400 años después, el filósofo griego Nicómaco publicó Introductio Arithmetica, el texto de referencia de aritmética de los siguientes 1000 años. En él enunció 5 conjeturas, enunciados que creía verdaderos, pero que no se molestó en demostrarlos realmente. Sus conjeturas fueron: 1. El número perfecto n tiene n dígitos. 2. Todos los números perfectos son pares. 3. Todos los números perfectos terminan alternadamente en 6 y 8. 4. El algoritmo de Euclides produce todos los números perfectos pares. Y 5. Hay una cantidad infinita de números perfectos. Durante los siguientes 1000 años, nadie pudo probar o refutar estas conjeturas, y se consideraban verdades. Pero en el siglo XIII, el matemático egipcio Ibn Faldus publicó una lista de 10 números perfectos y sus valores para p. Resultó que 3 de estos números no eran para nada perfectos, pero el resto sí. El quinto número perfecto tiene 8 dígitos, lo que refuta la primera conjetura de Nicómaco. Y lo siguiente que resalta es que los números perfectos quinto y sexto terminan en 6. Eso refuta la tercera conjetura de Nicómaco, que todos los números perfectos terminan alternadamente en 6 y 8. Se habían refutado 2 conjeturas, pero ¿y las otras 3? 2 siglos después, el problema llegó a la Europa renacentista, donde redescubrieron el quinto, sexto y séptimo números perfectos. Hasta ahora todos los números perfectos tenían la forma euclidiana, y la mejor forma de encontrar nuevos era encontrando los valores de p que hacen que 2 a la p menos 1 sea primo. El polímata francés Marin Mersenne estudió exhaustivamente los números con esta forma. En 1644 publicó sus resultados en un libro, que incluía una lista de 11 valores de p, los cuales afirmaba correspondían a números primos. Los números para los que esto es verdadero hoy se llaman primos de Mersenne. De su lista, los primeros 7 exponentes de p sí resultan en primos y corresponden a los primeros 7 números perfectos. Pero para algunos de los números más grandes, como 2 a la 67 menos 1, Mersenne admitió no haber verificado si realmente eran primos. Para probar que un número dado de 15 a 20 dígitos es o no primo, no habría tiempo que alcance. Mersenne habló del problema de los números perfectos con otras luminarias de la época, incluidos Pierre de Fermat y René Descartes. En 1638, Descartes le escribió a Mersenne: «Creo que puedo demostrar que no existen más números perfectos pares que los de Euclides. También creía que si existiera un número perfecto impar, tendría una forma especial.
debería ser el producto de un número primo por el cuadrado de un número distinto. Si estaba en lo cierto, fácilmente hubieran sido los mayores avances en el problema desde Euclides, 2000 años antes. Pero Descartes no pudo probar ninguna de sus afirmaciones. En cambio escribió: según yo, considero que se pueden encontrar números perfectos impares reales, pero sin importar el método que se use, toma mucho tiempo buscarlos. Cerca de 100 años después, en la Academia de San Petersburgo, el matemático prusiano Christian Goldbach conoció a un prodigio de las matemáticas de 20 años. Los dos se mantuvieron en contacto por correo, y en 1729 Goldbach le presentó a este joven el trabajo de Fermat. Al principio se mostró indiferente, pero luego de que Goldbach insistiera un poco, se volvió un apasionado de la teoría de números y pasó los siguientes 40 años trabajando en distintos problemas sobre el tema, entre los cuales estaba el problema de los números perfectos. El nombre de este prodigio era Leonhard Euler. Euler continuó donde se había quedado Descartes, pero con más éxito. Al hacerlo, logró 3 avances en este problema. Primero, en 1732, descubrió el octavo número perfecto. Lo logró al verificar que 2 a la 31 menos 1 es primo, como había predicho Mersenne. Encontré este potente creador de páginas con inteligencia artificial llamado Hostinger, que en solo minutos me ayudó a crear un sitio web con mi propia tienda online y hasta un blog personalizado con opciones de SEO y afiliados para poder generar ingresos extra. El plan Business nos permite crear hasta 100 sitios web con todas estas opciones de inteligencia artificial. Es fácil, intuitivo y realmente accesible. Imagina que por este precio puedes crear tu propia agencia y vender hasta 100 páginas a tus clientes con la ayuda de la IA para evitar agotarte en el proceso. ¿No será interesante? Creé una tienda virtual para mis Snatoms. Escribí esta breve descripción sobre el sitio y mira lo que sucedió. Me tomó solo unos minutos tener mi página lista, modificar el título, elegir los colores y buscar una imagen para el fondo. Si no tienes una imagen, Hostinger te dará cientos de opciones y puedes generar tus propias imágenes con IA. Es increíble. También cuenta con un generador de IA para la descripción de tus productos y al momento de las ventas, Hostinger no agrega comisiones. Puedes recibir consultas y escribir un mensaje personalizado para tus clientes. Crear mi blog fue aún más sencillo. Solo ingresé mi título, una breve descripción aquí y ¡guau! Aún no puedo creerlo. Desde la sección de integraciones, puedes insertar códigos de afiliados en las publicaciones o monetizar directamente tu blog para recibir dinero por los anuncios. Además de tener dominio gratis el primer año, tendrás correo profesional y por supuesto atención en español 24/7. Accede desde mi link en la descripción para una oferta especial exclusiva y no olvides de aplicar el cupón de descuento Veritasium para un descuento adicional del 10% en el carrito de la compra. Gracias Hostinger por patrocinar este video. Para los otros 2 descubrimientos, inventó un arma nueva, la función sigma. Lo que hace esta función es tomar todos los divisores de un número, incluido el propio número, y los suma. Tomemos cualquier número, por ejemplo 6. Sumamos todos los divisores y obtenemos 12, que es el doble del número original. Y esto es verdadero para todos los números perfectos. La función sigma de un número perfecto siempre da el doble de dicho número, ya que la función sigma incluye ese número entre los divisores. Esto puede parecer un cambio menor, pero resulta ser sumamente poderoso. Ahora veamos algunos ejemplos. Tomemos un número primo, digamos 7. Como es primo, no podemos acomodarlo en un rectángulo. Por tanto, sus únicos divisores son 1 y el propio número primo. Así que sigma de 7 es 1 más 7, que es igual a 8. Para seguirlo con más facilidad, nos ceñiremos a los números. Pero, ¿qué tal si en vez de 7 tenemos 7 al cubo? Pues de nuevo, la suma de los divisores es muy sencilla. Es 1 más 7 al cuadrado más 7 al cubo. Ahora usemos un número distinto. Digamos 20. La suma de sus divisores es 1 más 2 más 4 más 5 más 10 más 20, que es igual a 42. También se puede escribir como 1 más 2 más 4 por 1 más 5. Y esto es lo que hace que la función sigma sea poderosa. Si tienes un número que está formado por otros números que no comparten factores, se puede dividir la función sigma en las funciones sigma de las potencias primas que los componen. Así, sigma de 2 al cuadrado por sigma de 5 es igual a sigma de 20. Y como todos los números pueden escribirse como el producto de potencias primas, se puede dividir la función sigma de cualquier número compuesto en las funciones sigma de sus potencias primas. Contando con su nueva función, Euler logró el segundo avance y consiguió lo que Descartes no pudo. Demostró que todos los números perfectos pares tienen la forma euclidiana. Este teorema de Euclides-Euler resolvió un problema de 1600 años y demostró la cuarta conjetura de Nicómaco.
El historiador William Dunham la llamó la mayor colaboración matemática en la historia. Pero Euler no había terminado. También quería resolver el problema de los números perfectos impares, y en su último avance intentó demostrar la afirmación de Descartes que decía que los números perfectos impares deberían tener una forma específica. Porque si existe un número perfecto impar, sabemos dos cosas. Primero, que n es impar, y segundo, que sigma de n es igual a 2n. Ahora, se puede escribir cualquier número n como el producto de distintos números primos, y cada primo puede estar elevado a alguna potencia. Tomemos esto y pongámoslo en la función sigma de Euler. Y tenemos que sigma de n es igual a sigma de todos esos números primos a sus potencias, y esto es igual a 2n. Pero como todos estos factores son primos, se puede dividir la función sigma en las sigmas de cada una de las potencias primas. Ahora, hay que descartar que si tenemos un número primo elevado a una potencia impar, por ejemplo 7 a la potencia 1, la función sigma será par, porque 1 más 7 es igual a 8. Siempre resulta en número par porque impar más impar da par. En cambio, si el número primo está elevado a una potencia par, como 7 al cuadrado, entonces la función sigma devuelve un número impar. Sigma de 7 al cuadrado es igual a 1 más 7 al cuadrado, que es igual a 57. Porque impar más impar es igual a impar. Entonces, si tienes una función sigma de un primo impar elevado a una potencia impar, el resultado será un número par. En cambio, si está elevado a una potencia par, se obtiene un número impar. Y aquí es donde entra la genialidad de Euler, porque a la derecha tenemos 2 por n, donde n es un número perfecto impar, y 2 es par. Y eso significa que del lado izquierdo solo puede haber un número par, porque si hubiera dos números pares, se podría factorizar el 4, pero entonces también se debería poder factorizar el 4 en el lado derecho, y no se puede porque n es impar, y solo hay un 2 aquí. Así que solo una de estas sigmas pueden dar un número par, lo que significa que hay solo un número primo elevado a una potencia impar. Todos los demás deben estar a una potencia par, justo como predijo Descartes. Euler mejoró un poco la forma y demostró que un número perfecto impar debe satisfacer esta condición. Pero tampoco pudo probar si existían o no. Escribió: saber si existen los números perfectos impares es una cuestión muy difícil. Durante los siguientes 150 años se avanzó muy poco y no se descubrieron nuevos números perfectos. El matemático inglés Peter Barlow escribió que el octavo número perfecto de Euler es el más grande que va a ser descubierto. Como son meramente curiosidades más que útiles, es poco probable que alguien intente encontrar otro. Pero Barlow se equivocó. Los matemáticos siguieron buscando estos escurridizos números perfectos, y la mayoría empezó con la lista de primos que propuso Mersenne. El siguiente en la lista era 2 a 67 menos 1. Hasta ahí, Mersenne había hecho un excelente trabajo. Incluyó el octavo número perfecto de Euler y evitó otros, como el 29, que resultó que no llevaba a un número perfecto. Pero 230 años después de que Mersenne publicara su lista, Edward Luca demostró que 2 a la 67 menos 1 no era primo, aunque no pudo encontrar sus factores. 27 años después, Frank Nelson Cole dio una conferencia a la Sociedad Estadounidense de Matemáticas. Sin decir palabra, caminó hacia un lado del pizarrón y escribió 2 a la 67 menos 1 es igual a 143.953.579.676.412.927. Luego fue al otro lado del pizarrón y multiplicó 193.707.721 por 761.838.257.287, lo que daba la misma respuesta. Se sentó sin decir nada y la audiencia estalló en aplausos. Después admitió que le tomó 3 años de trabajo los domingos resolver esto. Una computadora lo podría resolver en menos de un segundo. De 500 a.C. a 1952 se han descubierto solo 12 números primos de Mersenne y por tanto solo 12 números perfectos. La dificultad principal fue revisar si los números de Mersenne grandes eran en realidad primos.
Pero en 1952, el matemático estadounidense Raphael Robinson escribió un programa informático para realizar esta tarea y lo ejecutó en la computadora más rápida de la época, la SWAC. En el curso de 10 meses encontró los siguientes 5 primos de Mersenne y sus correspondientes números perfectos. Y durante los siguientes 50 años se descubrieron nuevos primos de Mersenne en una rápida sucesión, siempre usando computadoras. El primo de Mersenne más grande a finales de 1952 era 2 a la potencia 2281-1, que tiene 687 dígitos de largo. A finales de 1994, el primo de Mersenne más grande era 2 a la potencia 859.433-1, que tiene 258.716 dígitos. Como estos números se volvían exageradamente grandes, la tarea de encontrar muchos primos de Mersenne se volvió cada vez más difícil aún para las supercomputadoras. En 1996, el científico de computación George Waldman lanzó la gran búsqueda de primos de Mersenne por Internet, o GIMPS por su nombre en inglés. GIMPS distribuye el trabajo a varias computadoras, permitiendo que cualquiera pueda ofrecer la potencia de su computadora para ayudar a buscar primos de Mersenne. Hasta ahora, el proyecto ha tenido mucho éxito. Ha descubierto 17 nuevos primos de Mersenne, 15 de los cuales fueron los primos más grandes conocidos en su momento. Y lo mejor es que si tu computadora descubre un nuevo primo de Mersenne, serás registrado como quien lo descubrió y estarás en la lista que incluye a algunos de los mejores matemáticos de todos los tiempos. Incluso hay un premio de $250,000 para el primer primo de 1,000 millones de dígitos. En 2017, el diácono John Pace descubrió el 50º primo de Mersenne usando GIMPS. El número 2 a la 77.232.917-1 tiene más de 23 millones de dígitos y fue además el primo más grande en su momento. Para celebrar este logro, la editorial japonesa Nanairosha publicó este libro, el número primo más grande de 2017, y se trata de este número a través de 719 magníficas páginas. Una locura. El tamaño de esta fuente es chiquitito. El libro alcanzó rápidamente el primer lugar en Amazon y se agotó en 4 días. El año siguiente se descubrió el 51º primo de Mersenne. Es 2 a la 82.589.933-1. Y este número tiene 24.862.048 dígitos. Algo que disfruto de este absurdo es que aquí hay conocimiento, pero no el tipo de conocimiento que alguien vaya a obtener de un libro. Pero en cierto modo es bonito que haya un artículo físico que tenga el número. Si se nos pierden un día los números primos, alguien podría encontrar este libro y ver que aquí hay uno grande. Actualmente, este sigue siendo el número primo más grande conocido, y puesto que los números de esta forma crecen rápidamente, el primo de Mersenne más grande es casi siempre el primo más grande conocido. Las computadoras han tenido un éxito increíble en encontrar nuevos primos de Mersenne y sus números perfectos correspondientes, pero hasta ahora solo hemos encontrado 51. Así que se puede sospechar que exista solo una cantidad finita de ellos, lo que significa que la quinta conjetura de Nicómaco sería falsa, que no hay una cantidad infinita de números perfectos. Pero puede que ese no sea el caso. La conjetura de Lenstra-Pomerance-Wagstaff predice cuántos primos de Mersenne deberían aparecer con base en la longitud de P, y esta es la información real. La conjetura funciona sorprendentemente bien, pero más importante, predice que existe una cantidad infinita de primos de Mersenne y por tanto infinitos números perfectos pares. Los primos de Mersenne son tan grandes y raros que toma demasiado tiempo y recursos informáticos encontrarlos. Pero una conjetura no es una prueba, y hasta el día de hoy, este problema comparte el nombre del problema matemático sin solución más antiguo con el otro problema. ¿Existen los números perfectos sin pares? La forma más fácil de resolver este problema es encontrar un ejemplo. Tal vez podríamos revisar distintos números impares para ver si alguno es perfecto. Y esto fue lo que intentaron los investigadores en 1991. Con un algoritmo inteligente llamado cadena de factores, pudieron mostrar que si existe un número perfecto impar, debe ser más grande que 10 elevado a la potencia 300. 21 años más tarde, Pascal Occam y Michael Rao elevaron ese límite inferior a 10 a la 1500. Y avances recientes lo han elevado a 10 a la 2200.
Con números tan grandes no es probable que una computadora encuentre uno muy pronto, así que tenemos que ser sabios. ¿Cómo sería una demostración? ¿Cómo se podría demostrar esto? Creo que el enfoque principal con el que la gente ha estado abordando el problema es crear cada vez más condiciones que deban satisfacer los números perfectos impares. Se llama red de condiciones, en la que debe de tener 10 factores primos que conozcamos y tal vez miles de factores primos no comunes. Debe ser mayor a 10 elevado a la 3000. Tiene que hacer todas estas cosas. Y esperamos que finalmente haya ahí tantas condiciones que restrinjan tanto a los números que no puedan existir. Desde Euler, los matemáticos han ido agregando condiciones a esta red. Pero hasta ahora no ha funcionado. Pero quizá haya otra vía. Cuando Descartes buscaba números perfectos impares, se topó con el 198.585.576.189, que se puede factorizar como 3 al cuadrado por 7 al cuadrado por 11 al cuadrado por 13 al cuadrado por 22.021. Si se mete a la función sigma de Euler, encontramos que es igual a 2 por el número original. En otras palabras, es perfecto. Eso si 22.021 fuera primo. Pero no lo es, porque es igual a 19 al cuadrado por 61. Si lo sustituimos, se muestra que no es perfecto. Números como este, tan cerca de ser números perfectos impares, se llaman falsos. Los números falsos son un grupo más grande, y los números perfectos impares comparten todas las propiedades de los falsos y unas cuantas extra. La meta es encontrar propiedades de los falsos que básicamente impidan que sean números perfectos impares. Por ejemplo, una condición de los números perfectos impares es que no pueden dividirse entre 105. Si se descubre que los falsos deben ser divisibles entre 105, sería una prueba de que los números perfectos impares no existen. En 2022, Pace Nielsen y un equipo de la UBI encontraron 21 números falsos, incluido el de Descartes. Y aunque descubrieron nuevas propiedades de los falsos, no encontraron ninguna que descartara a los números perfectos impares. ¿Qué tan grande debería ser un número perfecto impar? No existen. ¿Crees que los perfectos impares no existen? No, no existen. Ojalá existieran. Sería muy cruel que solo hubiera un número perfecto impar gigantesco en el universo. No, no existen. ¿Por qué estás convencido de que no existen? Hay algo llamado argumento heurístico que no es una prueba. Si hubiera una prueba, terminaríamos. Es solo un argumento que, creemos que los primos ocurren con X frecuencia y de X tipo. Juntamos esos dos datos y pensamos, en promedio, ¿cuántos números deberían ser perfectos? Este argumento, realizado por Carl Pomerantz, predice que entre 10 a la 2200 e infinito, no hay más de 10 a la menos 540 números perfectos de la forma n igual a pm al cuadrado. De los números perfectos impares, la heurística dice que no deberíamos esperar nada. Hemos buscado tanto como para pensar que tenemos pruebas suficientes de que no va a existir. Según entiendo, el argumento heurístico también predice que no hay números perfectos grandes, pares o nones. O... Es verdad. Ahí hay un inconveniente. Sí, es un inconveniente porque dice que no debería haber números perfectos pares grandes y en realidad esperamos que haya infinitos. Pero, ¿por qué le creo a la heurística en esto y no en lo otro? Tienes razón. Estoy siendo hipócrita con esto. Hay otros aspectos que se suman a la heurística que la hacen más fuerte, digámoslo así. Pero es cierto, no hay prueba. Por ahora, sigue siendo el problema matemático sin solución más antiguo. Euler tenía razón cuando dijo, saber si existen los números perfectos impares es una cuestión muy difícil. ¿Este problema tiene alguna utilidad? Yo puedo decirte que... no. Mucha gente cree que si no tiene utilidad para el mundo real, no tiene sentido estudiarlo. ¿Por qué a alguien le importaría un antiguo problema irresoluto?
Pero creo que no es un enfoque correcto. Por más de 2000 años, la teoría de números no tenía utilidad en el mundo real. Los matemáticos solo saciaban su curiosidad y resolvían problemas que les parecían interesantes, demostrando un resultado tras otro y construyendo un cimiento de matemáticas inútiles. Pero luego, en el siglo XX, nos dimos cuenta de que podíamos basar en esos cimientos nuestra criptografía, que es lo que protege todo, desde mensajes de texto hasta secretos gubernamentales. Siempre que un grupo de personas se concentra en un problema, algo bueno va a salir de ahí. Si solo es al principio, no funciona. Bueno, es como dijo Edison: aprendí 999 formas de cómo no hacer un foco. Finalmente encontré una forma de hacerlo. Lo mismo con las matemáticas. Tienes un problema y te enfocas en él, y otros también. Y surgen nuevas ideas. Finalmente algo bueno sale de ese proceso. Einstein construyó su relatividad general sobre las geometrías no euclidianas, las cuales se desarrollaron como curiosidades intelectuales sin prever la forma en que un día cambiaría nuestra manera de ver el universo. ¿Cuánta gente crees que está trabajando en el problema de los números perfectos ahora? Yo creo que unas 10 personas que actualmente han escrito sobre el tema, 10 a 15. Si vas en la prepa y te encantan las matemáticas, piensas, quiero un problema en qué pensar. Este es un gran problema en qué pensar. Puedes hacer avances, descubrir cosas nuevas. Sí, no se asusten. Cientos de personas han pensado en esto por miles de años. ¿Qué puedo hacer? Puedes hacer algo. ¿Por qué hacer matemáticas si no sabes si va a llevar a algo? Porque hacer matemáticas es la única forma de saber con certeza. No se puede anticipar cuál será el resultado. Este problema podría terminar siendo inútil. Podríamos resolverlo y que no significara nada para nadie. O podría resultar ser notablemente útil. La única forma de saber con certeza es intentar.